Bendecido domingo 10 de mayo, y seguimos de pie por la misericordia de nuestro Dios. Este es el sermón número 3 de la serie Y ahora, ¿cómo viviremos? Y la respuesta es la misma, por fe. La respuesta es, así como vivieron los creyentes que fueron antes de nosotros, como dice en Romanos 1:17, escrito está, el justo por la fe vivirá. Y seguimos de pie en medio de esta batalla, porque Jehová pelea por nosotros, como está escrito en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Así que damos gracias a Dios porque no estamos solos, Él está con nosotros. Y en este hermoso día celebramos, recordamos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Israel se le dio el día de reposo para acordarse de la creación y redención. Y a nosotros igual, en una nueva creación y redención en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó. Y eso es lo que nosotros recordamos y celebramos cada día como hoy, porque el Señor estableció en la cena, en la última cena, recordando su sacrificio, que hiciéramos esto en memoria de Él. Dios sabe que somos dados a olvidar. Él nos creó y nos conoce. Así que es hoy para recordar el precio de nuestra salvación, a mantenernos firmes sin fluctuar en la fe, en la doctrina que tenemos. Cuida, guarda la fe, pelea la buena batalla de la fe. Así le dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, dice así, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y bíblicamente, antes de salir a la batalla, Dios ordenaba y ordena al pueblo que se santifique. Como le enseña en el libro de Josué, debemos de cerrar todo portillo, y es confesando el pecado para continuar en esta hermosa mañana. Recuerda, el único pecado no perdonado es el pecado no confesado. No estoy obviando el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy hablando a creyentes, ¿entendemos eso? Acompáñame en esta oración. Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confesando y no negando
que hemos hecho lo malo y es delante de tus ojos, porque tú lo ves y lo sabes todo. Todas las cosas están desnudas delante de tus ojos. Nosotros sabemos lo bueno y lo malo, pues está escrito en nuestra mente, en nuestra conciencia. Nacemos con este conocimiento desde que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hacer lo que sé que es malo me es tan fácil y de continuo, aun sabiendo, Padre, que es incorrecto. La mayor parte del tiempo lo pasamos en los deleites de la carne. Suplicamos tu perdón y que nos limpies con la sangre de tu Hijo, que nos fortalezcas para aquellos que estamos débiles, que estamos sufriendo y pasando tribulación. Suplicamos tu perdón y que nos limpies con la sangre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido gracia para enseñar correctamente, que aclares mi mente y da gracia a los oyentes para aprender y comprender correctamente la enseñanza, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. El título: Pelea la buena batalla de la fe. Y vamos a desarrollarlo usando el contraste para comprender mejor y ver este versículo de una manera diferente. Así que preguntemos, ¿lo contrario de buena batalla sería? Ciertamente, lo contrario de buena batalla sería mala batalla. Si hay buena batalla, entonces también hay malas batallas. Y Dios nos manda a pelear la buena batalla. Aunque el pelear en sí no despierta buenos sentimientos, pero queramos o no, estamos en medio de una gran guerra y no hay de otra. Y si tenemos que pelear, hay que escoger entonces las batallas que debemos librar. Y cierto es que desde que llegamos a esta tierra, peleamos desde el mismísimo vientre de nuestra madre. Peleamos por salir y hemos seguido peleando, sobreviviendo cada día. Y a veces, muchas veces, más de las que quisiéramos, nos enredamos en peleas que luego pensamos y evaluamos y nos damos cuenta que no valía la pena. Tristemente, algunos siguen y tal parece que nunca acabarán, tal parece que nunca se darán cuenta del sinsentido de esa manera de vivir. Nosotros sabemos muchísimo de malas batallas, pero aquí la Escritura nos habla de buena batalla. Si para muchos de nosotros solo el término, el concepto, la palabra batalla ya nos da un sentimiento de desagrado, pero Pablo usa este mismo término en 2 de Timoteo 4:7 y le dice al joven Timoteo que él ya había peleado la buena batalla y que había acabado la carrera y que había guardado la fe. Así que pelear la buena batalla de la fe significa guardar la fe, no perder la fe, porque hemos escuchado en enseñanzas pasadas que el objetivo de Satanás, lo vemos cuando el Señor le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, y que él, nuestro bendito Señor, había orado por Pedro, no para que no fuera zarandeado, sino para que su fe no faltara. El objetivo, el blanco del enemigo de nuestras almas,
es hacernos desviar, tambalear, flaquear, sucumbir, dejar de creer y pasar a la destrucción. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y oro y oramos para que muchos de nosotros, cuando lleguemos al final de nuestro camino, podamos decirlo, podamos vivir para contarlo y poderle hablar a los demás que hemos peleado la buena batalla. Porque Dios nos manda a pelear, pero a pelear la buena batalla. Hay muchas batallas, mis amados, que son necesarias pelear, pero de todas las batallas de la vida, yo creo que la mayor de ellas es esta que la Biblia, que el Señor mismo nos manda. Porque esta batalla tiene que ver con la eternidad, como leímos en nuestro texto y vamos a volver a leer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La Biblia se explica con la misma Biblia. Habla de pelear, de batallar, y la pregunta es, ¿contra quién? Y esa es la palabra que debemos ir, para que veamos contra quién sí y contra quién no. Antes, dice que la batalla de la fe, y le dice que eche mano de la vida eterna. Es bueno aclarar esto. La buena batalla es solo para los creyentes que tienen vida eterna. El contexto aclara el texto. Aún así vemos a muchos peleando contra demonios y maldiciones y tantas cosas más. Pero muchos están viviendo vidas no santas. Hay un filtro que el Señor dejó. Dice Él que por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué le está hablando entonces el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo? Y para esto vamos a leer desde el verso 3 de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchísimos creyentes pelean por convencer a otros que su movimiento o grupo religioso es mejor. Y de eso Pablo le dice a Timoteo: huye de estas cuestiones de las cuales nacen, dice, contiendas de palabras, genealogías, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, disputas necias. Es lo que
Pablo le manda y nos manda el Señor en su palabra. Muchos están en batallas interminables en busca de riquezas. El único ganador de estas contiendas es Satanás. Él se goza en dividir a los creyentes. Otros más están en batallas en busca de riquezas sin importarles la manera que se tenga que ocupar con tal de alcanzar estos fines. Y es aquí donde Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de todo esto que acabamos de nombrar y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y es donde le dice en el verso 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquel que no puede echar mano de la vida eterna, no puede pelear la batalla de la fe, tiene que nacer de nuevo. Ahora, ¿contra quién es entonces nuestra batalla? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ya empieza entonces, ya aparece un nombre aquí de uno de nuestros enemigos: el diablo. Y dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí que es grande el número de nuestros enemigos, son ejércitos. Sigue diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay tiempos álgidos, tiempos de mucha turbulencia, de mucha tribulación, de mucho ataque. Y son los tiempos que tenemos que estar atentos y entendidos y conociendo los tiempos. Sabemos que todo tiene su tiempo. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pelea la buena batalla de la fe, la doctrina, la sana doctrina, el cuerpo doctrinal, la palabra de nuestro Dios. Ese es el escudo de la fe para apagar todas las mentiras del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos cómo hace esta figura literaria el apóstol Pablo, una figura de un guerrero, una armadura, y empieza a nombrar en esta armadura de defensa. Habla de ponerse toda la armadura de Dios. Porque hay un tiempo, vienen los tiempos, el día malo sobre nosotros. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Y sobre todo tomad el escudo de la fe. Aquí se nombra ya
un arma ofensiva. Dice la espada del Espíritu. Todas las demás partes de la armadura son defensivas. Y estudiando esta parte vemos que solo cubrían la parte delantera del guerrero, no cubrían la espalda. Así que el guerrero no debe dar la espalda. Pablo se está refiriendo entonces a guardar la fe, como él le dice a Timoteo. He guardado la fe. Habla que ha peleado la buena batalla, y la buena batalla es no dejar de confiar en el Señor. Ante todas estas vicisitudes que están sobre cada uno de nosotros, la victoria es seguir confiando en nuestro Dios hasta el final. Y Pablo entonces y nosotros debemos entender que es la fe no como algo subjetivo, sino como algo objetivo. ¿Qué es esto? Conscientes, el cuerpo doctrinal, el evangelio objetivo. Es el que no pasa por alto los sentimientos del cristiano, pero no hace de los sentimientos la base de su fe. Hermano, tú que estás oyendo, la fe no depende de lo que se siente, sino de lo que se cree. Te lo repito nuevamente. ¿Qué es lo que usted y yo como creyentes, de qué se trata pelear la buena batalla de la fe? Porque el justo por la fe vivirá. Y ahora, ¿cómo viviremos? Como vivieron todos los creyentes antes de nosotros, por fe. Y la fe es un don de Dios. Y la fe es una revelación escrita de nuestro Dios. No es una fe ciega. Debemos crecer en fe. Esto es crecer en la gracia y el conocimiento, en las promesas de nuestro Dios. La fe no depende de lo que siento. La fe no depende de lo que se siente, sino de lo que se cree. Porque andamos por fe y no por vista. Y dice la definición de fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certidumbre, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice la emoción de lo que no se ve, porque la emoción descansa en lo que se ve, pero la convicción es a pesar de lo que se ve. Debemos pelear creyendo en las promesas, en la revelación escrita de nuestro Padre Dios. El enemigo, el mentiroso, el padre de mentira, ataca, golpea. Es en la mente. Por eso debemos tener nuestra mente cubierta con el yelmo de la salvación, hecha mano de la vida eterna, le dice Pablo a Timoteo. Así que la fe no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Y hoy día, tristemente, y sabemos, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es una religión subjetiva que se centraliza en lo que pertenece al hombre, al sujeto. Por eso dice el diccionario que es subjetivo. Dice que depende de sentimientos, vivencias o intereses personales. Y los que así viven su fe son frágiles, porque en los momentos que hay golpes, pérdidas, los sentimientos hacen que la persona se derrumbe, las emociones dependen de sentimientos, dependen de experiencias. Y el evangelio no es así. La sana doctrina, el evangelio objetivo es contrario a la fe subjetiva. ¿Qué significa esto? Dice, porque en el evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe, la sana doctrina, es la que trae seguridad de salvación al creyente, mientras que la fe subjetiva, esa va y viene como las olas del mar. La fe, la sana doctrina, la que debemos de pelear, el cuerpo doctrinal, eso es lo que debemos defender. Está cimentada sobre la roca. Mientras que la fe subjetiva está sobre la arena. Está construida sobre arenas, sobre sentimientos. La fe genuina se alimenta de la palabra de Dios. La fe humana, la fe de experiencia, de sentimientos, se alimenta del emocionalismo y el sentimentalismo. Pero la fe de Dios, la fe real, esa se alimenta y la alimenta el Espíritu Santo. La fe es alimentada por el Espíritu. Pero la fe humana, la fe del sujeto es alimentada por la carne. La fe de Dios exalta a Cristo, la vida de Cristo, la experiencia de Cristo. Debemos conocer la palabra de Dios. Debe morar en nosotros, porque es la espada del Espíritu. Y quieras o no, amado oyente, amado hermano, estamos en medio de una gran batalla con repercusiones eternas. Y yo oro para que eches mano de la vida eterna, pero que sepas dar razón de tu fe. No es una fe ciega. El Señor batalló, peleó la buena batalla de la fe ante el mismísimo Satanás, como leemos en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando pelearon, batallaron, y el Señor peleó la buena batalla de la fe. Cuando el enemigo del Señor y nuestro le dijo que lo adorara y que le daría todos los reinos, y el Señor le respondió: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está. Ojo, escrito está. Esto es una lucha de fe. No es una lucha de magia, es una lucha de fe. Y le dice el Señor: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos en todo ese pasaje cómo era la contienda. Escrito está, decía el mismísimo diablo con la palabra. Pero Jesús, que conoce, porque Él es el autor y consumador de la fe, le debatía con la palabra. Y lo venció con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cómo debemos batallar, pelear la buena batalla de la fe? Es con la Biblia. Dice entonces, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En Lucas dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Escúchalo. No es que tuviste una batalla muy fuerte y resististe hace muchos años y que ahora ya caminarás tranquilo hasta que Cristo venga por ti o tú vayas con Él. No, debes mantenerte con toda la armadura de Dios y principalmente con la espada de dos filos en tus manos. Debes entender, amado, que Él se va, el enemigo, por un tiempo, pero regresa. Y para muchos ahora ha regresado y estamos contendiendo con toda la armadura de Dios, con la espada de dos filos en nuestras manos, peleando pero con la palabra
peleando y fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque su palabra es verdad. Su palabra nos alienta, su palabra nos da la esperanza, la certidumbre, que todo sucederá como Él lo ha dicho. Y así peleamos nuestras batallas, conociendo a nuestro Dios a través de la revelación escrita. De esta manera peleamos, decretándole a los principados y a las potestades la palabra de Dios, las promesas, lo que Dios dijo, y Dios lo dijo por la palabra de Dios y se cumplirá. Porque la boca del Señor lo ha hablado. Y esa es la fe, y esa es la batalla, y esa es la espada del Espíritu. Y ahora pasamos a algo que es imprescindible. Puedes estar y debes estar armado, como se dice, hasta los dientes, hermano. Pero hay que pasar a la acción. Hay muchos que están con conocimiento bíblico, pero no estoy abogando por una iglesia que conozca la palabra, que tenga nombre de que vive y esté muerta, porque no es solo el conocimiento, sino es la aplicación, sino es dar vida a ese conocimiento. Y no hay otra cosa para entrar en acción. Es cuando estás orando. Cuando estamos orando es entrar ya. Orar es entrar ya. Orar es entrar. Es meterse en el fragor de la batalla. Orar, la palabra es dinamita pura. Por eso dice en el verso 18 de lo que venimos leyendo en Efesios capítulo 6. Dice, después de que habla de toda la armadura y de la palabra. ¿Qué es lo que debemos orar? La palabra, no nuestra palabra, no conceptos aprendidos, heredados. Hay muchas palabras y conceptos que a veces se oran, que ni siquiera están en la Biblia. Hemos oído a personas creyentes orando cosas que no están en la palabra. Debemos orar. Pero aquí lo estamos leyendo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las demás elementos de la armadura son defensivos. Estamos hablando de pelear la buena batalla y no podemos pelear una buena batalla, y la buena batalla es la batalla de la fe. Pero no la podemos pelear sin la armadura. Pero ya que estamos armados, ya que conocemos la voluntad de Dios, ahora hay que hacer la voluntad de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que doblar rodillas o de pie, pero empezar a orar, a leer la palabra, a decretar las promesas de Dios. De esta manera peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Tú y yo tenemos que pelear nuestras batallas de esta manera, desenvainando espada, hablando, pero hablando las promesas de Dios. Y dice Pablo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vea que Pablo, estando en prisión, no pedía, oren por mí para que salga, oren por mí para que me fortalezca. No, él decía, oren por mí para que cuando abra mi boca me sea dada palabra. No es magia, no es fábula, no es fantasía, es la palabra. La batalla de la fe es a través y con el cuerpo doctrinal. Y no estoy abogando por solo tener conocimiento,
sino aplicar ese conocimiento. Y la manera cuando pasamos a la acción es en la oración. Cuando usted, amado, abre su boca y comienza a decir, escrito está, aunque el enemigo venga sobre su mente y le diga, morirás, enfermarás, Dios te ha dejado, usted tiene que decir, Jehová está conmigo. Él pelea mis batallas y yo me levanto en esta hora a hablar la palabra, porque como le dijo, dice a Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y sabemos que la espada del Espíritu es la palabra poderosa de nuestro Dios. Pablo responde a los corintios cuando lo menospreciaban, cuando los judaizantes, que hasta el día de hoy lo siguen persiguiendo, que lo acusaban de que estaba en la carne, que era débil. Y mira la respuesta del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, y dice, pues aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, ojo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto aclara aún más la batalla, la buena batalla de la fe es de guardar el cuerpo doctrinal. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sí, ¿qué es lo que entonces dice? Son espirituales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas no son demonios. Fortaleza es donde se guarecen los demonios. Es en nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestras estructuras con las cuales nos educaron y nos formaron o deformaron. Dice que eso es lo que se va a destruir. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, argumentando con la Biblia para derribar argumentos, para derribar altivez que no quieren obedecer y llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Todo pensamiento, el campo de batalla es en la mente. Luego entonces, amado, no es solo saber toda la doctrina, sino ponerla por obra en oración. Es orar con fe, o sea, orar con conocimiento. Es creer que Dios hará manifiesto su poder a nuestro favor. Es orar creyendo que Dios hará posible lo imposible conforme a su voluntad. Esta batalla, amado, es espiritual, es en oración, pero orando con conocimiento bíblico, la sana doctrina. Y cómo no traer en este momento a Eliseo en ese pasaje de Segunda de Reyes, cuando vinieron los sirios contra él, porque el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Si recuerdas, o terminando vas a este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 6. Y el rey de Siria consultaba con sus siervos y todo lo que él planeaba, Eliseo, dice, el varón de Dios, se lo descubría y se lo revelaba al rey de Israel. Y le decía, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Y así sucedía una y otra vez. Y el corazón del rey de Siria, dice, ya se turbó por esto. Y llamó a sus siervos y les dijo, confiésenme, ¿quién de ustedes es del rey de Israel? Pero uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual
todo lo que tú hablas, aunque lo hables en tu cámara más secreta, Eliseo se lo declara al rey de Israel. A lo cual dijo: vayan y miren dónde está, investiguen para que yo envíe a apresarlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana el siervo de Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo. Escúchalo, no tengas miedo. Porque porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo le dice a su siervo, no le dijo, no es real. Él le dice: sí, son muchos. Son mucha gente de a caballo y carros, un gran ejército. Pero no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Oye, dice, y oró Eliseo, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, esta es una batalla espiritual, pero se tiene que pelear, no con espada ni con ejército humano, sino con toda la armadura de Dios y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero es en oración, pelea la buena batalla de la fe, ora, ayuna, obedece lo que sabes y lo que el Señor te ha revelado. Y ahora decimos: no tengas miedo. Señor, oramos para que abras los ojos de tu iglesia. Oramos, Señor, para que entiendan que esta es una manera de pelear, que no peleamos con armas carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque viene sobre nosotros el enemigo, pero nosotros escogemos pelear la buena batalla para llegar al final y poder contar que hemos peleado la buena batalla, que hemos guardado la fe, porque la fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree, y nos sostenemos como viendo al invisible. Pero hoy oramos: Señor, abre los ojos para que vea tu pueblo, que más son los que están con nosotros, y que tú peleas con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la batalla, no con espada, no con ejército, dice Jehová, sino con mi Santo Espíritu. Así continuaremos, amados, hasta que veamos con nuestros ojos a nuestro Redentor, librando nuestras batallas en oración, como el Señor lo hacía, y le decía: escrito está. ¿Cómo peleas tus batallas, hermano? Debemos pelearlas en el Espíritu Santo y recordar y traer aquí a tu mente y a tu corazón que Él pelea por nosotros, como dice en Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.
¿A qué se refiere esta figura? Que los guerreros desnudaban su brazo para entrar a la batalla. Así Jehová entró a la batalla por nosotros. Jehová ha desnudado su brazo en la batalla. ¡Aleluya! Y así peleamos las batallas. Así peleo mis batallas. Levántate y dilo: así peleo mis batallas. Y como decía Eliseo a su siervo: aunque veo que estoy rodeado de enemigos, también veo que tú estás rodeándome, tú estás guardándome. Y dice que el siervo vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así peleo mis batallas. Puedes decirlo. Ahora levántate allí y vamos a cantarlo y vamos a pelear la buena batalla de la fe. Así peleo mis batallas, que aunque veo que estoy rodeado por ti. Vamos a alabarlo y a bendecirlo. Vamos, iglesia, levántate ahora en el nombre de Jesús. Desenvaina la espada del Espíritu. Como dice la palabra en Isaías: Jehová ha desnudado su brazo en la batalla. Jehová ha entrado en batalla por nosotros. Levántate ahora y pelea la buena batalla, la batalla de la fe. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Así peleo mis batallas. 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 En oración, con súplica en el Espíritu Santo. Así peleo mis batallas. Eliseo en verdad estaba rodeado, pero por la fe podía ver el ejército, los carros de fuego. Es por fe. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado
la buena batalla. Peleo mis batallas. Pelea la buena batalla. Peleo mis batallas. Así peleo mis batallas.